Saludos, buenas, aquí nos vemos nuevamente en este hermoso video antes de que termine el año. Yo, como el año pasado, me la pasé leyendo libros, un montón de libros, la verdad. La mitad fueron filosóficos y la otra mitad fueron científicos. Este año, 2024, me la he pasado leyendo libros científicos. He pasado de filosofía a la ciencia, porque entiendo ya que la ciencia ya tiene todas las respuestas que yo ando buscando. Ya más adelante voy a retomar otra vez a leer filosofía, pero como ya la ciencia, hay muchos libros de ciencia que uno puede leer, divulgados por científicos, premios Nobel inclusive, hechos para que todas las personas puedan entenderlo. Y si tú no lo entiendes, como hay algunos libros que son difíciles de entender, como unos cuantos que yo voy a mencionar, ahí está Internet para ayudarte. Y ahí está ChatGPT también para ayudarte. En ChatGPT es grandioso para leer libros científicos, porque en los libros científicos ellos utilizan terminología que tú no entiendes, o dicen cosas que ellos creen que uno va a entender, pero la verdad tiene muchas capas de profundidad detrás para poder entenderlo. Y con ChatGPT tú simplemente le haces la pregunta acerca de ese diálogo que está preguntando y tú mismo puedes desmenuzar ese diálogo y lograr entender en definitiva al final lo que el científico está queriendo decir. Porque recordemos, no somos científicos, pero estamos en la búsqueda del conocimiento, en este caso filosófico, pero me he pasado al científico directamente porque la ciencia es una rama de la filosofía, es una rama que mejora directamente la filosofía, porque recordemos, la filosofía es el saber de todo, pero tiene todas sus ramas como pueden ser la química, la biología, la física, las matemáticas, etcétera. Entonces, cada rama ya se especializa en algo interesante. Entonces, es mejor estudiar directamente la ciencia directamente porque se orientan a lo que uno quiere saber y conocer. Ya más adelante voy a estudiar la filosofía nuevamente, que la verdad es muy buena la filosofía, no lo voy a dejar de estudiar. Pero por ahora me orienté, en este año me orienté a leer ciencia y el próximo año voy a seguir leyendo ciencia. Y voy a leer dos o tres libros, aunque sea filosófico, para no perder el ritmo. El primer libro que me leí de ciencia que me encantó, la verdad, es este, Los reflejos condicionales. En este libro, yo no voy a leer el libro entero, yo le voy a decir mis conclusiones del libro. En ese libro se habla cómo los animales están condicionados a responder. Los animales, porque este doctor, Iván Pablo, sembró las bases para el condicionamiento a los que estamos atados todos, incluyendo animales y seres humanos. Pero en este libro se basa solamente en animales, en este caso en perros de laboratorio. Él agarró y vio cómo los perros están condicionados para reaccionar mediante la salivación a diferentes estímulos. Entonces esos estímulos se pueden volver condicionales a esos perros. Entonces si él agarra una comida y se la presenta varias veces mediante otro estímulo, digamos un sonido cualquiera, puede estimular al perro a que haga ese mismo estímulo mediante el sonido que hace, porque se condiciona al elemento básico del perro, que es la comida. Ese libro es un señor librazo, se lo aconsejo que lo lean, porque siempre las bases del condicionamiento al que estamos apretados hoy en este milenio, cómo nos condicionan mediante la sexualidad, mediante la comida, mediante el ambiente, mediante los amigos. Y este es a raíz de cómo empezó todo. Y como me encantó tanto ese libro, decidí buscar la continuación de algo que expandiera su universo. Y encontré este, el conductismo. El conductismo prácticamente expande un poco su universo, no tanto. Expande el universo anterior, no tanto. Aquí me explica un doctor me explica cómo el ser humano se puede condicionar mediante los diferentes estímulos físicos y sensoriales que este tiene. Este doctor se orientó a los órganos del ser humano directamente. El doctor anterior, que es Iván Pablo, que es este, simplemente utilizó animales, pero ya él sabía que los humanos nos podemos igual condicionar, igual que los animales, porque somos de la misma rama, somos de la misma rama biológica realmente. Ya este dio algunos cuantos pasitos para ver cómo los seres humanos están condicionados a los diferentes elementos del ambiente, cómo nos condicionamos para hacer algo. Como por ejemplo, los bebés, los seres humanos cuando nacen, el único miedo al que una persona le tiene miedo es al ruido. Un bebé no aprende sobre el ruido, simplemente le tiene miedo. Y cuando vamos creciendo, el ruido va mutando a diferentes conductismos de emociones
de condicionamiento para reaccionar al ruido. Y ese ruido nos condiciona a tener diferentes tipos de miedo. Pero cuando nacemos, el único miedo que le tenemos miedo es el ruido. En el libro, por ejemplo, por decir un ejemplo, le pusieron un león, o un tigre, una araña, una cacata, una serpiente, a un bebé. Y el bebé no le tiene miedo a absolutamente nada. Lo único que un bebé le tiene miedo es a un ruido. Entonces, partiendo desde el ruido que nos podemos condicionar a los diferentes tipos de miedos que existen, siempre partiendo desde el ruido. También en el libro explica una cosa muy importante, que tenemos órganos sensoriales internos, como las células epiteliales. Las células epiteliales son las que nos provocan sentir. Cuando tú tocas algo con la mano, o con las piernas, o con el cuerpo, las células epiteliales son las que mandan el mensaje a las células del cuerpo, mandan el mensaje hacia el cerebro para entender esa cosa que tú estás tocando. Por ejemplo, si yo, sin ver el objeto, sin ver el objeto, toco un objeto que reconozco, eso significa que las células epiteliales que se encuentran en la mano, que están en todo el cuerpo, ya le mandan un mensaje al cerebro. Ya yo reconozco, gracias a las células epiteliales, que es una mesa, porque yo ya antes la he tocado. Entonces, así nos condicionamos de acuerdo a los diferentes estímulos físicos que tiene el cuerpo. Pero este libro simplemente sienta las bases como una continuación de lo anterior, no se va muy a fondo, pero ya dice que el ser humano está condicionado a condicionarse de acuerdo a los diferentes estímulos sensoriales que posee el ser humano, como la vista, la visión, el habla, el ruido, el tacto, etc. Y explicó a nivel atómico cómo las células epiteliales son las que provocan que podamos reconocer las cosas mediante la tocamos. Al igualmente sucede con la vista. Reconocemos cosas mediante la vemos. Reconocemos cosas mediante la vemos. Igualmente no hay que verla para reconocerla, simplemente podemos escucharla. Entonces eso, cada iteración, sea de sonido, sea de vista, sea de habla o sea de ruido, nos manda un mensaje condicional para que reaccionemos, dependiendo de las interacciones que hayamos tenido en este mundo, nos condicionamos a este. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de tramas. Estos tipos de tramas nos pueden condicionar a que eso escale a otros tipos de tramas que se condicionan a diferentes tipos de tramas y así nos transformamos condicionalmente. Y esas cosas inclusive se pueden heredar mediante rasgos genéticos que heredan simplemente para la supervivencia. Porque recordemos, cuando tenemos hijos, tenemos descendencia, ellos heredan los rasgos genéticos que lograron sobrevivir. Entonces, si ese rasgo genético tuyo cuando naces, tú nunca jamás has visto una araña, nunca jamás has visto una serpiente, nunca jamás has visto un león, pero cuando te lo ponen de frente a ese león, le tienes miedo a ese león, le tienes miedo a esa araña, le tienes miedo a esa serpiente, le tienes miedo porque has heredado esa capacidad de tus parientes, de tenerle miedo para que sobrevivas. Porque de X o Y manera tu pariente sobrevivió por tenerle miedo a esos animales. Entonces, nosotros heredamos mediante los factores genéticos factores de miedo, sin haber nunca interactuado con esos miedos. Pero recordemos que el único miedo que le tiene el ser humano por defecto es el ruido. Continuemos. Esto habla muchas cosas más, pero yo no voy a hablar del libro entero, yo voy a hablar de las cositas importantes del libro. Ya más pronto yo lo voy a hacer unos videos nuevos que estoy intentando hacerlo correctamente. No lo voy a hacer como los hacía antes. Por eso yo lo borré todos los videos. Aquí seguí yo con la búsqueda del conocimiento y encontré este otro libro, este otro librazo. Este libro expande todo el conocimiento que tenía de reflejos condicionados y expande del conductismo. Ya este es el papá upa de la mata en relación a la conducta. Ya aquí directamente explica por qué nos condicionamos, cómo nos condicionamos y por qué reaccionamos a lo que condicionamos. Directamente esa persona agarró seres humanos, bebés, adultos, semiadultos, jóvenes, y lo condicionaba para que reaccionaran. Ese libro es un señor librazo, Vamos a continuar. Este es un señor libro llamado El conductismo de los organismos. En este libro vamos a aprender cómo nos condicionamos a los diferentes estímulos físicos y sensoriales.
Este señor agarró niños, adultos, jóvenes, ancianos y los condicionaba para probar su teoría. Ahora mismo legalmente no es posible, pero en ese tiempo sí se podía hacer. Entonces, este señor explica cómo no podemos condicionar, explica cómo el condicionamiento se acumula para condicionarnos. Entonces, ese condicionamiento se acumula para condicionarnos. Como por ejemplo, cuando interactuamos con la cosa, por ejemplo, cuando interactuamos con las cosas, por ejemplo, cuando interactuamos con un estímulo negativo, si ese estímulo negativo es reforzado varias veces, por ejemplo, nos dicen, no toques eso, y nos asustan. No toques eso varias veces, no toques ese jarrón que se va a romper, no toques ese jarrón que se va a romper. El jarrón nunca lo rompemos, pero con el tiempo y la repetición de esas personas decirnos que no toquemos ese jarrón porque se va a romper, nos crea un miedo patológico, un miedo condicionante. Entonces, si volvemos a tener una interacción con un jarrón que se puede romper o está en la misma posición que estaba ese jarrón en otro lugar, no lo tocamos, porque estamos condicionados a tener el miedo de que podemos romper ese jarrón. Estamos condicionados de forma negativa hacia ese tipo de jarrón. Es igual con las cosas positivas. Con las cosas positivas, por ejemplo, si tú tienes un hijo, por ejemplo, y ese hijo está estudiando y se está esforzando en estudiar, y tú ves que está aprendiendo y tú le das una recompensa a ese niño por su estudio, ese niño va a entender que sus estudios son gratificantes para el padre y se va a esforzar más para seguir estudiando. Y así, mientras pase el tiempo, ese niño se va a condicionar a esforzarse más, porque los estudios que está intentando estudiar son gratificantes para el padre o la figura que él estima y se condiciona para hacer un mejor trabajo. La cosa es que los estímulos negativos nos condicionan hacia cosas negativas y los estímulos positivos nos condicionan hacia cosas positivas, pero tiene que tener un efecto en nosotros, como expliqué en el libro anterior, sea algo grato generado por la dopamina del cerebro, como por ejemplo en las películas. En las películas, por ejemplo, las mujeres tienden a condicionar mucho a los hombres. Por ejemplo, cuando la chica se acerca donde el hombre y lo abraza y lo acaricia, le dice, por favor, yo quiero que tú me consigas esto y aquello. Cuando la muchacha o la mujer lo está abrazando al hombre, lo está acariciando, eso le refleja un estímulo físico y sensorial al hombre de gratificación, en este caso sexual, y le libera dopamina y endorfinas al cerebro. Cuando el hombre consigue lo que la chica le está pidiendo, la chica lo recompensa nuevamente con la recompensa. Entonces el hombre se condiciona a servir a la chica por la gratificación sexual que le da la chica. Entonces así nos condicionamos de manera automática hacia los estímulos sensoriales de la chica. Un ejemplo más claro de todo esto es que si tú tienes un grifo de agua que tú estás acostumbrado a abrirlo por abajo, digamos que tú tienes un grifo, tienes que abrirlo, pasa el tiempo, pasa una semana, pasa 2 semanas, y tú cuando abres ese grifo, abres el grifo para abrir el agua, abres el grifo. Si tú agarras, y por ejemplo, y te mudas a una casa nueva, o quitan el grifo, y tú directamente ya no tienes que encender el grifo para tomar agua, tú automáticamente vas a intentar encender el grifo, aunque el grifo no exista ahí, porque te has condicionado a que el grifo esté ahí, aunque el grifo no esté ahí y toda la casa haya cambiado, pero está condicionado a la toma de agua, cuando vas a utilizar el agua, tú tienes que encender un grifo. Entonces, con el tiempo y la repetición de que el grifo no se encuentra ahí, ese condicionante va a desaparecer, porque tú estás interactuando con el estímulo directamente. Entonces, la única manera de poder incondicionarnos, de perder los condicionales, es interactuar directamente con el estímulo que nos condiciona. Esa es la única manera, porque si no, vivimos condicionados a los estímulos. Vivimos condicionados a los estímulos. Otra cosa muy, muy importante que habla ese libro es que la fuerza del estímulo la fuerza de los estímulos se acumulan. La fuerza del estímulo se acumula. Entonces, cuando hacemos algo, cuando tenemos un rencor, una ira
algo que no podemos hacer y nos es frustrante lo que estamos haciendo porque no recibimos ningún estímulo positivo para la recompensa de eso y seguimos recibiendo ese estímulo frustrante, se va como acumulando un tipo de fuerza interna hasta que llega a su tope y explotamos, tipo condicionante interna. Ese es el límite que tenemos para el condicionante. Es igual que con los estímulos condicionantes positivos. Recordemos que cuando dejamos de interactuar con el objeto positivo que nos causa gratificación o placer, ya la conducta no se encuentra. Digamos que tú solías llevarle un vaso de agua a alguien y ya ese alguien no te agradece por el vaso de agua. Al principio te agradecía y tú te sentías contento por llevarle ese vaso de agua, porque era recíprocamente entre la persona y tú había algo positivo. Tú sentías esa positividad. Entonces eso te condiciona a llevarle el vaso de agua. Pero después de un tiempo, esa acumulación, digamos lo que se llama acumulación de fuerza internamente. Ya cuando tú empiezas a llevarle el agua y esa persona no te agradece de alguna manera el favor que tú le estás haciendo, nosotros tenemos una acumulación acumulada internamente como una fuerza. Esa fuerza va a ir bajando poco a poco, va a ir bajando poco a poco, va a ir bajando poco a poco hasta que la fuerza condicionante desaparece. Porque tú no estás recibiendo ya el estímulo operante positivo del acto que estás realizando. Y así hay muchas cosas más en este libro de cómo nos condicionamos. Le invito a que lo lean. Ese libro es un señor librazo, una joya. Sigamos. Podría yo seguir hablando, pero no puedo dejarlo así, que no creo que este video dure tanto. Este otro libro. Este otro libro, yo seguí buscando, investigando, a ver si había otro libro en relación al libro anterior y encontré este. Este libro es una recopilación de los 3 libros anteriores, del sistema operante, del conductismo y del condicional, y más cosas. Este libro agrega muchas más cosas. Este libro engloba los 3 libros anteriores y agrega muchas más cosas de lo que ya sabemos. Aquí explica como, ¿qué más yo le podría decir? Aquí este es como si fuera todos los 3 libros en un solo libro. Pero aquí que le voy a decir cosas que yo no les he dicho, que no sea de condicionamiento. Aquí, por ejemplo, explica cómo la conciencia, cómo puede ser que los animales tengan conciencia, o sea, los perros, las aves, las hormigas, los leones, los tigres tengan conciencia, y no solo que el ser humano tenga conciencia, porque se han encontrado aves que pueden pensar en presente, en pasado y en futuro, gracias a que esas aves pueden guardar la comida y pueden recordar dónde la guardaron y al mismo tiempo pueden asegurarse dónde ponerla, donde no hay depredadores, e inclusive saben cuándo tienen que ir a buscarla antes de la comida se deteriore. O sea que el ave está pensando en presente y en futuro. O sea que la comida sabe pasado, presente y futuro. O sea que puede ser que los animales estén conscientes respecto a su actividad física y sensorial. Lo que pasa es que tienen una manera de comunicación, de interactuar con el ambiente diferente al hombre. Estas son algunas de las cosas nuevas que yo aprendí. Aparte que este libro expande el condicionamiento operante, el conductismo, el condicionamiento y el condicionamiento animal. Como por ejemplo el condicionamiento animal, cuando agarramos un can y decimos sube la pata, sube la pata, sube la pata, y le damos una comida para que la haga la pata, el animal no entiende el sonido que tú le estás haciendo de subir la pata. El animal solo te está viendo con su vista y está interactuando con todos los gestos que tú le estás diciendo, interactuando con todos los gestos que tú le estás diciendo, pero él sabe que tú le estás dando comida, porque la comida le valida el esfuerzo que está haciendo. Entonces el animal se para de 2 patas o para una pata. Tú esperas que el animal se pare de 2 patas para retribuirle la comida, le das la comida. Entonces cuando vuelves otra vez, le pones la comida para que el animal se pare en 2 patas, le das la comida. Entonces con el pasar del tiempo de repetir esa acción, sin llevar comida, tú le subes tú subes tus manos para arriba en silueta de que le va a dar comida y el can se sube para arriba. Porque el can se quedó condicionado a la comida que tú le llevabas, pero ahora está condicionado a ti. Es igual cuando uno le pone nombre a un perro o a un gato, Firulai, Firulai, o Simba o algo así. Él no reconoce el animal, él no sabe nuestra lengua nativa humana, él no sabe idiomas,
Pero con el tiempo y la retribución positiva de que tú lo acaricias al perro, le das comida, gracias a que él va donde ti por las muecas que tú haces, con el tiempo y la repetición, ya él va a reaccionar a ese sonido, a ese sonido en específico de llamarlo, a ese sonido en específico de llamarlo. Y así nos condicionamos, igual que los animales. Entonces, lo que pasa es que el ser humano se condiciona por el estómago. El estómago es el cerebro menos evolutivo del ser humano en comparación al cerebro. Es la parte lógica y emocional que tenemos, pero el estómago es la parte casi mente irracional. Cuando ustedes lo han escuchado que nos dicen pensamos con el estómago o pensamos con el pene en relación a las mujeres, es gracias al estómago. El estómago se condiciona a reaccionar. El estómago manda una serie de mensajes al cerebro para que hagamos algo. Y así el cerebro se condiciona a que interactuemos, porque recordemos, el sistema el sistema nervioso central que se encuentra aquí atrás en la columna, que conecta todo el cuerpo mediante cableado, reacciona antes que tu conciencia, mediante la vista, mediante los oídos o mediante tocar. Él reacciona antes que tu conciencia para que reaccionemos. Por eso, cuando nosotros digamos que aprendemos algo, aprendemos resolver un oficio matemático o aprendemos una habilidad, mediante la repetición y la iteración de esa repetición, ya no pensamos para ejecutar el acto, simplemente que lo hacemos de forma inconsciente, ya no pensamos, simplemente lo realizamos de forma mecánica. Eso es simplemente que nos hemos condicionado al acto. Nuestras vísceras se han condicionado al acto y nuestro cerebro se ha condicionado al acto. Es igual que cuando vemos a una chica, como los medios masivos de televisión nos venden una sexualidad de una chica, quien reacciona a esa sexualidad no es nuestro cerebro, es nuestras vísceras primitivas que quieren reproducirse. Nuestras vísceras le mandan un mensaje a nuestras diferentes partes del cuerpo, o sea, un mensaje redistribuyendo la sangre para que tú intentes reproducirte con esa chica. Entonces eso le manda un mensaje al cerebro para que tú actúes en consecuencia. Lo que pasa es que ese mensaje va primero al cerebro para que tú actúes y después, a los pocos milisegundos, es que llega a tu conciencia para que tú pienses en el acto. Pero como si tú tienes una mente muy frágil o eres muy ignorante respecto a los condicionantes que te condicionan en el mundo, simplemente vas a actuar de forma en automática hacia esas condiciones y no vas a pensar. Porque recordemos que el cuerpo piensa primero y después piensa la mente. Y después empecé con este libro, porque no encontré más libros que leer acerca de las condiciones. Este es un libro de neuronas encantadas. Este libro no me gustó mucho porque es muy simple. Es simplemente un diálogo socrático. Un diálogo socrático entre tres personas. Aquí explica cómo las neuronas de las personas están condicionadas hacia la música. La música siempre ha existido, tanto en los animales como en los bebés. La música es un detonante muy fuerte en los seres humanos y en los animales. La música nos condiciona a hacer de todo. Lo voy a dejar ahí. Entonces, las neuronas musicales reaccionamos. Por eso, cuando hay una música sonando, hacemos taca, 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 con la mano, hacemos así con la mano. O movemos los pies, golpeando el piso. Movemos los pies golpeando el piso. Eso es un proceso inconsciente hacia la música que hemos heredado de nuestros antecesores, que lo hemos heredado. Porque recordemos que heredamos los genes que sobrevivieron. Entonces, nosotros reaccionamos de forma inconsciente por los genes que hemos recibido de las personas que han sobrevivido gracias a que utilizaron la música para sobrevivir. Y nuestras neuronas están condicionadas a la música. Aquí, ella es un señor libro. Este es el mismo autor que el anterior. Se llama Daniel Leviti. Este es el mismo autor que el anterior, creo que es. Daniel Leviti. Ah, no, yo pensaba que era el mismo autor anterior. Yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, dejémoslo ahí. Yo creo que sí que es el mismo autor. Daniel Leviti. Entonces, ella es un señor librazo. Estos libros son una joya. Es un libro 10 de 10, 100 de 100. Aquí intenta explicar cómo la música, cómo el ser humano evolucionó hacia la música. Es un libro fascinante y en sí expande un poco más el condicionamiento de la música. Pero este libro se orienta hacia cómo el ser humano heredó los rasgos musicales para la supervivencia de la especie.
Aquí este libro explica cómo los primeros seres humanos intentaron compartir información mediante sonidos guturales a sus descendientes para que los descendientes no murieran. Le hacían señas de manos, tirando sonidos y haciendo muecas y tocando cosas para que sus descendientes no hicieran algo indebido y no se mueran en el intento. Y así le transmitían la información. Así se dice en ese libro que evolucionó la conciencia. O sea, la conciencia, la capacidad de pensar y razonar, gracias a los sonidos del ambiente. Porque el ser humano desarrolló un lóbulo frontal. El libro cree que el lóbulo frontal se desarrolló gracias a que los seres humanos empezaron a reconocer, a interactuar con los sonidos antes de que tuviéramos la conciencia. O sea, a diferencia de los lobos, de los perros, que sí interactúan con los sonidos, ellos interactúan con los sonidos igual que nosotros, pero nosotros le dimos un valor a esos sonidos y esos sonidos se los transmitimos directamente a nuestros descendientes. No mediante la voz, diciendo mediante diálogo, sino mediante ruidos, mediante sonidos directamente, chocando cosas para pasárselo. Y el Señor cree que mediante esos sonidos fue que evolucionó la conciencia. Igualmente, podemos ver el efecto de esos genes traspasados hacia nosotros mediante los ejércitos. Ustedes no han visto las armadas, como van todito desfilando al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Ese sonido provoca que aunque sean 50 despachando y tengan que enfrentar a 2000, ese sonido es tan contundente que que 1000 que van a pelear contra los 50 piensan que ellos tienen un Dios de su lado. Porque el sonido de 50 es tan estridente que retumba en todo. Entonces, ese sonido, recordemos que estamos condicionados desde bebés a tenerle miedo a los sonidos. Y aparentemente los sonidos se utilizaban en las guerras. Todas las guerras usan sonidos. Recordemos, ustedes vieron Gladiador parte 2, cuando ellos fueron en el barco. En el barco había uno tan muy leo, pam, 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 pam. Ese sonido condiciona a las armadas para que se pongan en sonido de euforia para pelear. Y también, dependiendo de qué tan intenso sea ese sonido, condiciona a los otros que van a pelear. Porque ese sonido hace ver como mayor al grupo que tiene esos sonidos, como más fuerte, más contundente, como que si un Dios va con ellos. Es igual que en las iglesias. En las iglesias en las iglesias que están cantando a sonido de ópera y todo el mundo está cantando en son de ópera, al mismo tiempo. Oye, cada quien está cantando al mismo tiempo. Tú estás ahí escuchando ese sonido, tú piensas que hay un Dios con ellos, que hay algo divino ahí, pero no es eso, simplemente que nuestros genes hemos heredado que los sonidos son algo gratificante hacia nosotros y estamos rodeados de otras personas que hacen esos sonidos. Entonces la persona libera una especie de dopamina en el cerebro porque se encuentra rodeado de esas personas que están haciendo esos sonidos gratificantes y se siente como si hubiera un ser divino ahí. Pero simplemente el cuerpo reforzándonos que estamos seguros, que estamos a gusto. Entonces, ese libro es un señor librazo. Tiene muchísimos más temas acerca de los sonidos, de cómo nos influencian. Pero lo voy a dejar hasta aquí porque si no me voy expandiendo o me voy a explayar demasiado. Vamos a ir al otro. Este es otro señor librazo, un libro muy bueno de nervio vago. El nervio vago son los intestinos, son las vísceras. Aquí yo entendí que el nervio vago tiene 3 cambios de marcha: el ventral, el dorsal y el simpático. El ventral es el modo de cambio cuando la persona se siente tranquila, se siente simpática. El simpático es cuando la persona se pone en tipo pelea, se pone en tipo de pelea, porque pasa la sangre a las manos y a las piernas y se pone en modo pelea. El simpático, el ventral, el simpático. Y el tercero es el modo de retraimiento. El tercero es el modo de retraimiento que te pones así, te pones y no puedes hacer nada. Esas son las vísceras que te mandan un mensaje. En el libro explica que hay muchos animales que tienen esto evolutivamente hablando para sobrevivir. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Hay animales que cuando lo están persiguiendo, por ejemplo, lo están persiguiendo otros animales como un león, un tigre o algo, y lo agarran para matarlo, ellos se tiran y se hacen el muerto. Incluso hasta dejan de respirar.
Y el animal lo agarra por el cuello para devorarlo, pero como ve que están muertos, lo deja y se va. Y el animal se levanta y se va. Entonces nosotros hemos heredado ese mismo comportamiento. Entonces, cuando nosotros sentimos cuando nosotros sentimos que hay un conflicto, lo sentimos por la vista, por el oído o por el tacto, sentimos que hay un conflicto, las vísceras le mandan un mensaje a los brazos y a las piernas para que se ponga en modo simpático, en modo de pelea o en modo de retraimiento. Se modo de pelea, modo de retraimiento. Dependiendo de los condicionantes que tú tengas, tú te vas a poner en modo de pelea o en modo de escape. En modo de pelea, en modo de retraimiento o en modo de escape. El modo simpático solo entra cuando tú te sientas cómodo, como por ejemplo cuando te estás bañando en la ducha. Ahí te encuentras en modo simpático. O por ejemplo cuando el clima está fresco, está cálido. Tú te encuentras en modo simpático. Tú sientes que puedes conversar con todo el mundo, que eres alegre, que eres feliz, que estás contento. Eso no es el cerebro que lo provoca, es las vísceras. Las vísceras te condicionan a reaccionar y tienen tres tipos de cambio de marcha, como expliqué: el modo simpático, el modo ventral y el modo dorsal. El modo dorsal de retraimiento, el modo simpático de pelea o huida y el modo ventral de ser buena gente, de ser amigable. Entonces, para no hacer la historia muy larga, hay una historia muy interesante que se explica aquí, que se puede explicar cómo por qué los europeos fueron tan avanzados a diferencia de los africanos. Porque recordemos que los africanos es la cuna de la civilización. Todos venimos de África, prácticamente de allí. Nuestro patrón genético viene de allí. Cada ser humano se fue desplazando hacia otros lugares, hacia otros lugares. Entonces puede ser que los europeos, y eso no degrada a los africanos son tan inteligentes como los europeos, pero lo que pasa es que recordemos que estamos condicionados por las vísceras. Ya las vísceras, antes que los africanos fueran africanos, ya estaban condicionados, igual que los europeos cuando se desplazaron. Entonces el clima frío, el clima agradable, hizo que el cambio de marcha de nervio vago se pusiera en ventral, se pusiera cálido. Entonces, como el clima es frío, el clima es cálido, eso provocó la interacción más agradable con los demás, con los que se encuentran allí. Y cuando venía el clima molesto, el clima de calor, eso provocaba el cambio de marcha asimpático. Provocaba que actuaran. Entonces, como somos seres humanos, tenemos conciencia, pensamos, razonamos y actuamos, los cambios de marchas en Europa no eran lo mismo que los cambios de marcha en África. Recordemos que el cambio de marcha ventral en Europa era agradable, era simpático por el nivel de clima. Y cuando llegaba el clima extremo, el clima malo, pasaba simpático. Entonces ellos tuvieron que inventar muchísimos elementos. Tuvieron que inventar el fuego, tuvieron que inventar el carro, tuvieron que inventar las armas. Entonces eso tuvieron que hacerlo gracias al cambio de marcha para poder defenderse y protegerse. Y así avanzaron, tuvieron que inventar barcos, etcétera, para defenderse y protegerse, porque el cambio de marcha te pone agradable. O sea, ponerte agradable significa que tú vas a socializar con todo el mundo, vas a estudiar, vas a ser efectivo, vas a ser agradable. Pero cuando llegue la hora del none, de ser simpático, de actuar o hacer algo, no es que desaparezca el modo ventral, es simplemente que se adapta a los nuevos requerimientos, porque recordemos que tenemos una conciencia, y no porque estemos en simpático quiere decir que reaccionemos violentamente. A diferencia de lo que estaba pasando en África solo podían estar en modo ventral, en modo simpático, en modo de ira, porque recordemos que en África solo hay calor y muy extremo. Esa gente son negra, y solo hay calor, mucho calor. Entonces solo están prácticamente en cambio de marcha simpático, en ira, frustración, ira. Y las pocas veces que están en ventral son muy limitadas y por eso quedaron muy atrás en la civilización. Igual que los indios aquí en Occidente, aquí en América, que este es un clima muy variado. Aquí puede hacer frío, puede calor, pero mayormente siempre hace calor. Entonces se quedaron en la neutralidad de actualizarse emotivamente, emocionalmente y intelectualmente, a diferencia de los europeos, que tuvieron que actualizarse sí o sí, porque tienen varios tipos de cambio de marcha y tienen que actualizarse dependiendo de las interacciones
a interacciones frías y agradables que tenían y a interacciones violentas del mismo clima. Podría decirse, hay más cosas en este libro, no solo eso, pues son cosas que yo saqué. Este libro también explica cómo el cerebro está simplemente conectado con el sistema nervioso central, que está interconectado. Aquí explica cómo hacemos la cosa de forma automática, que es lo que yo expliqué aquí. Cómo el sistema nervioso está interconectado mediante las neuronas. Tenemos un reguero de cable en el brazo, un reguero de cable en el brazo, un reguero de cable en las piernas, que está interconectado directamente en el nervio vagal, que está en la columna. La columna tiene un reguero de cable que está interconectado del cerebro, en los brazos y en las piernas, y eso se condiciona. Recordemos que primero piensa el cuerpo y después la mente. Pero tenemos que detenernos antes de actuar. Y por eso nos condicionamos. Este libro es un gran libro. Explica cómo todo está interconectado. Cómo las personas, por ejemplo, explica cómo el cuello se va echando para adelante si caminamos de forma incorrecta. El cuello se va echando para adelante si caminamos de forma incorrecta. Entonces ven a esas personas que tienen como el cuello medio doblado. Eso significa que la sangre no le está llegando correctamente al cerebro. Y tienen que ir a donde un quiropráctico a que le haga masajes en el cuello para volver a ponerlo recto, para que le llegue oxígeno correctamente al cerebro, para que cuando hagan cambio de marcha, sea correcto ese cambio de marcha y puedan respirar y actuar mejor. Este es el libro también explica sobre cosas de la depresión, ansiedad, traumas y estos problemas, porque recordemos, todo viene del nervio vagal, o sea, de las vísceras. El víscera es como si fuera nuestro primer cerebro, o nuestro segundo cerebro, por decirlo así. Las vísceras es ese sistema primario, ese que nos condiciona a las comidas y a lo sexual. Por eso todo es sexual. Por eso hoy en día todo es sexual. Hoy en día todo es sexual porque los psicólogos y los psicoanalistas y los neurólogos y todo el que trabaja con la conducta humana sabe que no nos condicionamos por el orden lógico, sino nos condicionamos por el orden emocional. Y el orden emocional está conectado con la forma visceral de actuación. Por eso la sexualidad es un tipo visceral de acto. La sexualidad no es un tipo lógico de razón, es un tipo visceral, porque recordemos que estamos condicionados para reproducirnos. No pensamos de manera lógica a la hora de reproducirnos, pensamos de manera visceral a la hora de reproducirnos. Ni siquiera utilizamos las emociones para reproducirnos, utilizamos la forma visceral para reproducirnos. Pensamos cosas que nunca había pasado antes, o razonamos cosas de forma muy alterada de la realidad para estimular el placer sexual que tenemos, que está interconectado directamente al segundo cerebro, que son las vísceras. Este libro habla de más cosas, yo expliqué un poco aquí. Esto es un pequeño resumen del libro que yo me leí. Este libro es un señor librazo también. Es un buen libro. En este libro es la biología de la toma de riesgo. Este libro también está conectado a las vísceras, pero no habla de las vísceras en sí, habla de cómo nos condicionamos. Este libro habla de cómo nuestro cuerpo ayuda a afrontar el peligro en el deporte, la guerra y los mercados financieros. Este señor estudió neurobiología, pero también trabaja en los sistemas de bolsas de valores de Wall Street de los Estados Unidos. Y él explica cómo hay ciertas personas que están condicionadas a responder a altos grados de estrés y otras personas están condicionadas a no poder responder a altos grados de estrés. Entonces esto explica que hay personas que se pueden condicionar a altos grados de estrés, simplemente condicionan sus vísceras para responder, porque recordemos que hay personas que cuando ven el peligro se retraen o escapan directamente, pero hay otras personas que cuando ven el peligro no se retraen, se quedan observando a ver qué van a hacer. O sea, el nervio vagal le mandó un mensaje al cerebro para que haga algo, para que pelee o para que se vaya, pero esa persona se queda neutral porque no obedece a su nervio vagal para que haga algo, sino que obedece a su razón para que haga algo. Así son los militares, los militares, los marines, por ejemplo, los entrenan para que no reaccionen a su nervio vagal, simplemente reaccionen a su razón lógica de actuar ante situaciones riesgosas. Entonces, en este libro explica cómo nos condicionamos al estrés y cómo este nos condiciona. Y aquí explica las vísceras son el segundo cerebro que nos condiciona. Aquí también explica una serie de maneras para que nos desestresemos por si no sabemos. Podemos agarrar agua fría. Recordemos que el frío nos condiciona a ventral. Entonces podemos agarrar agua fría y podemos meter la cabeza dentro del agua fría. El agua fría va a estimular
la cabeza para mandarle un mensaje a las vísceras de que está todo calmado. Y así podemos pasar al sistema ventral, al sistema al sistema de calidez, al sistema de paz. Y también podemos hacer la respiración, esta, de exhalar e inhalar, de inhalar y exhalar. Eso le manda un mensaje a las vísceras, a los pulmones, cuando se abren y se expanden, de que está todo correcto. Y eso le manda un mensaje a las vísceras de pasar el cambio de marcha ventral para relajarnos. Entonces, con el tiempo y la repetición de no reaccionar violentamente, ¿no? De no reaccionar de manera simpática a las cosas, el estrés que antes nos atemorizaba, que nos frustraba, ya no nos va a atemorizar y lo vamos a enfrentar de forma más lógica y de forma más racional. Y este libro va sobre esto, de cómo el estrés nos condiciona y así, así, así. Entonces, las personas que más toleran el estrés son las personas que más piensan racionalmente y que más pueden llegar a cosas, porque recordemos, el estrés frena a las personas. Por más inteligente que tú seas o por más virtudes que tú tengas, siempre hay un estrés que te frena, que te detiene a que no hagas las cosas. Entonces, el estrés es un limitador muy grande de los humanos. El estrés nos limita a hacer cosas. Y entonces, mientras más pronto lo enfrentemos el estrés, más pronto nos liberaremos de ese estrés. Pero, por ejemplo, para poder liberarnos de ese estrés, como recordemos, hay que enfrentarlo directamente, porque los condicionales que tenemos internos, que hemos heredado o hemos obtenido mediante las iteraciones con los objetos del mundo físico, se encuentran ahí. Entonces, hay que pelear con ellos directamente para que desaparezcan. Porque recordemos que el estrés es como una memoria, es como un recuerdo. Tenemos eso dentro de un recuerdo. Ese estrés nos lo manda el cerebro, nos lo manda las vísceras para que hagamos algo de forma automática. Y a su vez nos lo manda conscientemente, como 10 milisegundos después al cerebro, para que hagamos algo. No tenemos que hacer nada, simplemente correr de forma automática. Pero algunos se quedan detenidos, como en shock, como detenidos, procesando la información. Procesando la información. Entonces, esa información va a tu hipocampo. El hipocampo es el recuerdo de ese estrés. Concha, ese estrés es un problema, no debería de actuar. Y me voy. Entonces, se va de manera lógica y racional, se va corriendo. Entonces, nunca va a desaparecer ese estrés que tiene esa persona, sea el confrontamiento que sea. Entonces, recordemos, los pensamientos negativos y los pensamientos de estrés son un recuerdo. Entonces, hay que hay que cambiar ese recuerdo por un recuerdo nuevo, un recuerdo más fuerte de ese recuerdo. Entonces, mediante vamos interactuando con ese estrés y vemos que ese estrés no era la gran cosa, solapamos el condicionamiento nuevo con el estrés anterior. Entonces, a la hora de interactuar con ese tipo de estrés, ya el estrés que está en nuestro recuerdo queda sustituido por el nuevo recuerdo de que ese estrés no nos causa el estrés que nos causaba. Pero recordemos, el estrés viejo nunca desaparece, el recuerdo nunca desaparece, sino que lo reemplazamos por otro recuerdo, o por otro recuerdo que se cuadra en el hipocampo para reaccionar. Si el estrés anterior viene con más fuerza que nunca, pues ese estrés va a tumbar el condicionamiento que tenemos nuevo de que no debíamos estresarnos por ese estrés. Es igual que el estrés es todo problema condicional que tenemos, es toda alteración física y emocional. Es toda alteración física y emocional. En el libro da un ejemplo interesante. Es como, por ejemplo, que tú estás en una sala de auditoría. En esa sala de auditoría siempre hay un jefe que no te agrada. Ese jefe no te agrada porque es muy molesto, no te agrada, es muy molesto. Entonces siempre te causa estrés en lo que dice, porque siempre dice malas noticias. Y no sabes qué malas noticias te va a decir en ese día. Entonces, mediante la repetición de ir a esa sala y ese jefe se encuentra allí, aunque el jefe no se encuentre allí, cada vez que tú vas a esa sala, vas a quedar condicionado con las malas noticias. Cada vez que tú vayas a esa sala, aunque tu jefe ya no se encuentre allí en esa sala, esté en otro departamento, cuando tú entres a esa sala, estás condicionado al estrés que te provocaba tu jefe y te sientes intimidado y estresado porque estás entrando en la sala. La sala en sí te condiciona, porque ahí te condicionaste con las malas noticias que siempre te daba el jefe. A diferencia de si cambian la sala y van a otro tipo de sala, ya en esa sala, ya el estrés no es lo mismo, porque te encuentras en una sala diferente. Tu recuerdo que está en tu hipocampo
tu recuerdo que está en el hipocampo, tiene guardada esa sala en específica, pero al momento de entrar en otra sala, ya ese es otro recuerdo nuevo. Entonces ya el estrés no es provocado en esa nueva sala. Entonces recordemos que todo estrés es un recuerdo y tenemos que sustituirlo por un recuerdo nuevo. Es muy interesante. En el libro hablamos muchísimo de más cosas, pero lo más interesante es que las vísceras son el segundo cerebro y este nos condiciona a actuar de forma en automático, ya sea por placer, por estrés o por placer sexual. Este es el último libro que me leí en este año. Ese libro es un señor librazo, un señor librazo. En ese libro, el único malo de ese libro es que es complicado de leer, es complicado. Tuve que utilizar mucho ChatGPT para que me orientara, porque yo no soy biólogo, no sé mucho de biología, sé casi nada de biología, pero en ese libro pude entender muchísimas cosas que no entendía, muchísimas cosas que no entendía. Un señor librazo, se lo animo a que lo lean. En ese libro vamos a entender cómo todo viene de la misma cosa, sea una planta, sea un animal o sea un ser humano. Todo tiene aminoácidos, todo tiene proteína. El ADN es lo mismo para todos. La única diferencia es la genética. La genética es el manual de instrucciones del ADN. Si el ADN es el libro, la genética es lo que está escrito dentro de ese libro, que está guardado en el manual de instrucciones, que está guardado en el manual de instrucciones, que a su vez se llama ácido nucleico. Entonces, en ese libro yo aprendí muchas cosas de biología molecular. Entonces, todo está hecho de aminoácidos y proteínas. El aminoácido lo crea el ADN. La vida comienza de la siguiente manera. Primero todo es bacteria, todo en algún momento de la existencia fuimos bacterias, muchas bacterias dispersas. Y esas bacterias se fue reconfigurando con el entorno. Encontró diferentes maneras de propagarse y duplicarse, porque las bacterias no quieren desaparecer, sino duplicarse y expandirse. Y así se fue dando la vida y las diferentes interacciones de estas bacterias, sea algo material o no material, sea algo animado o inanimado, todo es parte de la vida, todo puede tener vida, todo puede ser animado, inclusive hasta una roca. Porque les recordemos, en las rocas existen bacterias y la roca provoca fósforo. El fósforo es un elemento de la vida, el fósforo es un elemento que contiene ADN y el ADN puede replicarse en una bacteria o crear un organismo nuevo, un organismo vivo con ADN. Y las cosas, mediante las interacciones, van interactuando, las cosas pueden crear vida de la nada, así como las aminas. Amina, creo que se llama, el sistema de creencias que tenían los indios, de que todo está vivo, tanto las plantas, el aire, o sea, objetos inanimados pueden ser, tienen alma, o sea, las aminas es la creencia de los indios, o los hindúes o los chamanes, que dicen que todo tiene alma, las montañas tienen alma, el aire tiene alma, el fuego tiene alma, todo lo que existe tiene alma, hasta un pantalón. Porque todo es materia, y la materia nunca desaparece, sino que se transforma. Nada desaparece, todo se transforma. Todo lo que nosotros utilizamos para hacer computadora, para hacer carros, para hacer aviones, para hacer una silla, todo es materia que se vuelve y se reconstruye cuando desaparece y otra vez se empieza a combinar con la materia. Entonces, volviendo al libro, todo es materia. Entonces, de la materia surge el ADN. El ADN es una combinación. El ADN para crear vida hace lo siguiente. Del ADN tiene una propiedad que se llama ARN. El ARN es como un mensajero. El ARN toma la necesidad del ADN y se la lleva hacia los ribosomas. Hacia los ribosomas, pero antes de eso crea los aminoácidos que se combinan en fila india para crear los polipeptidos. Los polipeptidos son una cadena de aminoácidos, en pocas palabras. Esas cadenas de aminoácidos van hacia los ribosomas. Entonces, ese mensaje del ADN vuelve otra vez hacia el ADN para que esté todo correcto. Entonces, hay una proteína que se llama proteína globulina, creo que se llama, que vigila que todo se esté haciendo correctamente. Entonces, las proteínas, mediante la célula órgano, creo que se llama, la célula órgano,
mediante la proteína órgano. Todo es una proteína. Puedo decir proteína órgano en este caso. La proteína órgano, hay muchos tipos de proteína. Entonces, la proteína órgano, la proteína granulada, como dije ahorita. Entonces, todas estas proteínas son las que crean los tejidos, crean el objeto final, crean los ojos, crean los dientes, crean los riñones, crean los pulmones. Todo está compuesto por proteínas. Todo es una proteína. Todo, absolutamente todo. Inclusive en una planta o en un animal. Todo lo que tiene ADN tiene proteína y tiene aminoácidos. Nosotros compartimos el 68% de proteínas, el 68% del ADN con las plantas. Y con los animales el 98%, en este caso con los bonobos. Mientras más próximos estemos de compartir genética, es que más próximos estamos en la escala evolutiva. O sea, todo viene de un mismo sitio. Y en este libro te lo explican. Es un poco complejo el libro, sí. Pero sí, si le das su tiempo y la dedicación, vas a entender muchísimas cosas de la vida en este libro. Muchísimas cosas. Aquí te explica cómo todo está conectado. Y todo fluye hacia un mismo sitio. Entonces, como expliqué, todo es proteína, todo es aminoácido y todo es ADN. La vida empezó por ahí. Entonces, todo se creó con ello. Este libro es prácticamente, como dice el título, el azar y la necesidad. El azar, el azar puede parecer azar, pero no es azar mismo. Todo, el azar, estas moléculas de proteína parecen funcionar como el azar, pero no es el azar, es simplemente que mediante la evolución, mediante las iteraciones de la evolución que parece azar y la necesidad de ese azar, es que da la necesidad del objeto. Digamos, créame una hoja, créame una planta, créame una mano, créame unos ojos, créame un cabello. Entonces, esa necesidad de las recombinaciones es la que crea el nuevo factor genético. Entonces, si esa cosa, lo que sea, animal, ser humano, planta o célula sobrevive a ese cambio de patrón genético, significa que fue tolerante a esa evolución y se comparte el patrón genético anterior y sigue evolucionando hasta seguir compartiendo el patrón genético. Y así que le damos. Por ejemplo, aquí explica cómo los tiranosaurios, los tiranosaurios pequeños, no recuerdo cómo se llaman, los tiranosaurios que son pequeños, que están en Jurassic Park, los pequeños que van atrás de la gente. Esos animales son las aves que son actualmente. Ellos le fueron saliendo aves, le fueron saliendo plumas. Le fueron saliendo plumas porque hacía mucho frío. El frío alteró su patrón genético, digamos, por el azar. Por el azar de la existencia nació un tiranosaurio pequeño con la capacidad de tener plumas. Y esa pluma le ayudó a sobrevivir en el invierno. Y los otros que no tenían plumas, pues murieron. Como ese tiranosaurio pequeño se reprodujo y se reprodujo, eso le dice al ADN que ese ADN está correcto porque tú transfieres ese patrón genético a las nuevas generaciones. Entonces, poco a poco, ese tiranosaurio pequeño empezó a utilizar las aves para planear, o para saltar más alto, o para deslizarse más, o para ser más habilidoso. Entonces, con el tiempo y el pasar de los años, el pasar del tiempo, el ave es lo que es hoy en día. Puede ser una gaviota, un gavilán, un pajarito pequeño. Se fueron evolucionando hacia lo que es hoy, una figura más optimizada de la vida o la existencia. Porque el patrón genético parece que es al azar. La vida parece que es al azar. Las moléculas parece que es al azar, mediante interactúan con el ambiente. Pero no es al azar, es mediante la necesidad de ese azar. Y si esa necesidad se replica, pues es positivo. Mientras más se replique ese patrón genético, pues más evoluciona ese organismo vivo. Es muy interesante el libro. Hay muchas más cosas que yo pudiera hablar, pero no quiero expandir mucho. Estos son libros que yo me leí en 2024. Y en el siguiente año me voy a leer más libros de ciencia. Más ciencia y filosofía. Vamos a ver hasta el siguiente video.